vamos a encontrar el estado, este estado de bienestar, ¿no? Y finalmente, ya teniendo es, este, ya no teniendo esta necesidad, quizás podemos ocupar esa inversión de todos los peruanos, en este caso, en otro tipo de actividades que podrían darse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo preocupante acá? Que durante los últimos años, a pesar de gastar muchísimo dinero, básicamente los gobiernos municipales en el país, en el Perú, albergan poco más del 60% de todo el presupuesto nacional en inversión pública y no necesariamente gastan todo este dinero. Y nuevamente, no significa que retorne a las arcas públicas ese dinero, sino se sigue quedando con las municipalidades. Pero, ¿de qué nos sirve tener el dinero si finalmente las personas seguimos teniendo las mismas necesidades que todavía no se han cubierto por el Estado, ¿no? Entonces, allí la persecución, el estar detrás de un proyecto de inversión, hay diferentes mecanismos de la participación ciudadana, pero encontramos la importancia ahí de tener una presencia como sociedad, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué venía con esta cadena? Porque durante los últimos años, al menos en el país, ha habido un deterioro institucional, ¿no? Como la gobernabilidad a través de los años nos ha vuelto indiferentes y a través de esta indiferencia hemos perdido este propósito quizás de poder hacer un seguimiento mucho más constante a diferentes entidades públicas porque ya las categorizamos como tal o cual. Sin embargo, esto no ayuda mucho al poder finalmente tener los proyectos o las actividades que el Estado, que el gobierno, el Estado viene planificando para mejorar el estado de bienestar de la población. Entonces, esto en marco, digamos, de una teoría. Ahora, vamos a aterrizar mucho más para poder saber y entender la importancia de por qué los proyectos de inversión realmente generan, porque claro, en teoría y por todo lo que les he dicho puede parecer, ¿funcionará? ¿Realmente funciona o no funciona? ¿O por qué tanto podemos hablar de este y seguramente horas y horas? Vamos a poner un ejemplo en la región de Arequipa. Es una de las regiones más grandes del Perú, quizás después de Lima. Alberga una cantidad muy importante de población del país también. Y dentro de esta ciudad se han dado inversiones bastante grandes que se pueden ejemplificar o al menos se pueden tomar como ejemplo para poder evidenciar, uno, el mejor estado de bienestar, dos, la participación tanto del sector privado quizá, y cómo es que esto va dinamizando y va generando mayor economía, mayores oportunidades para grandes y chicos. Y cuando hablamos del sector privado, no solamente debemos de pensar en la grande empresa, sino hablamos incluso de la persona que tiene la bodega y que ya hace un negocio con ella, ¿no? Entonces, en la región de Arequipa se hizo, o bueno, se viene todavía construyendo un puente, se llama Arequipa La Joya. Es uno de los proyectos más grandes que ha tenido la región durante los últimos años y básicamente consiste en hacer un puente entre la parte norte de la región de Arequipa, tratando de cruzar por toda la ciudad urbana y trata de acortar en tiempo y carretera para poder llegar al puerto de Matarani, incluso pasar por a ver, justo ahí tenemos una pregunta. Perdón, me distraje ya, pero termino con el ejemplo para poder responder. Entonces, este puente en realidad nos va a ayudar, es inversión pública, es dinero del Estado, es dinero que viene incluso de nosotros a través del 18% del IGB, 2% que va a Foncomún. Entonces, es Parece que la señal está un poco débil. No sé si Pía nos escucha. Yo sí escucho, Eddie. Sí, Pía, ¿nos escuchas? sí, sí, yo sé. La señal estaba un poco débil, se perdió por un minuto, pero no te preocupes. Está bien, ok, ok, ya, finalizo con el ejemplo. Entonces,
tenemos esta carretera que es inversión pública, pero que beneficia no solamente al sector privado, sino en realidad a toda la población. Entonces, acortamos los tiempos en flete, al menos como lo había mencionado en Arequipa, hay muchas empresas, minería incluso, y hay una carretera a la que le llaman Arequipa-Yura, que transita a través de la zona urbana, generando accidentes, tráfico increíble. Nosotros decimos, así es mi internet. Entonces decimos que en Lima es la ciudad donde hay más tráfico. Arequipa también puedes quedarte hora y media en el tráfico de llegar a un punto al otro. Entonces es porque no hay una buena distribución entre toda la planimetría, digamos, de tránsito. Pero nosotros al tener esta posible carretera, como la gente sabía que íbamos a tener este proyecto de inversión grande, durante un tiempo muy rápido, en menos de 2 años, las personas alrededor de la carretera creció increíblemente. Esta carretera particularmente está ubicada en el distrito de Cerro Colorado, que es el segundo distrito más poblado de la provincia de Arequipa. Entonces, al tener más población en esta parte de Arequipa, hemos tenido crecimiento en negocios, hay ferreterías porque la gente necesitaba construir sus casas, se han abierto negocios viendo a futuro de que esa posible carretera traiga mucho más movimiento económico. Entonces, eso es lo que finalmente la inversión pública busca, quizás no de la manera informal como en algunos proyectos se dio, pero finalmente buscamos a través de estas necesidades aportar y generar economías de escala. Otro ejemplo son los hospitales, ¿no? Que la verdad es que el sistema de salud en el país tiene mucho para poder hablar entre críticas y quizás cosas positivas, pero en la región de Arequipa tuvimos un problema muy proyectos grandes de salud fueron paralizados en el 2000 o a partir del 2016. Y cuando llegó pandemia, teníamos 4 grandes hospitales que no podían funcionar. Es inevitable no pensar en la cantidad de vidas que pudimos salvar si hubiéramos tenido estos grandes hospitales, pero a través de una comisión totalmente especial y dedicada a identificar cuáles fueron las problemáticas y por qué esos proyectos finalmente no se han logrado concretar, se logró añadir ciertas modificaciones dentro de la ley de presupuesto, perdón, dentro de la ley de la OCE para la construcción en realidad, para evitar que cuando haya un proyecto que tiene algún problema legal, se evite no construir o no seguir su ciclo de inversión para finalmente amparar los derechos básicos de los ciudadanos, ¿no? Antes podías tú paralizar una obra y hasta que esa obra no termina el litigio, digamos, legal, este, el proyecto iba a estar ahí paralizado, ¿no? A partir de ahora, obviamente habrá más casos más adelante donde esto ya no va a suceder. Los proyectos de transporte, educación, salud tienen una prioridad porque estos proyectos o esta tipología de proyectos atiende derechos fundamentales de la persona. Salud, educación, derecho a la vivienda. Entonces ahí hay una situación que engloba bastantes cosas más que podríamos quizás hablar incluso ya no solamente de inversión pública, sino podemos hablar un poco de planificación, porque los proyectos de inversión son como las actividades finales del gobierno del Estado que nos ayudan a cumplir objetivos que el país tiene, como mejorar la calidad de vida de nosotros como ciudadanos en diferentes ámbitos. Que parece redundante, pero explicarlo de arriba hacia abajo resulta más o menos como el fin del círculo de la pobreza, que es una ODS, que a su vez se tiene que reportar porque nosotros como país aportamos a esa contribución de las ODS a través del PCM, por ejemplo, que es la entidad que se dedica a supervisar la creación de planes de desarrollo local y regional en las entidades subnacionales, que a su vez crean planes estratégicos institucionales que están ligados a planes operativos institucionales que decantan en el diagnóstico de brechas y que finalmente haces o las contribuyes a cerrar con los proyectos de inversión. Entonces, es toda una cadena que la estoy explicando muy sencillo y muy rápido para quizás no ahondar en ese proceso, pero tiene una cadena, finalmente la creación de
a la población. Cada proyecto de inversión en realidad tiene un aporte totalmente distinto por su tipología. Ponía el ejemplo de una carretera, de un puente que ayudaba quizás a diferentes sectores, disminuía el flete, pero por ejemplo un proyecto de educación en primera infancia o primero, segundo, educación básica regular como primaria, luego tenemos la secundaria, tiene un gran retorno. O sea, estos programas que a veces vemos por la televisión, al menos en el Perú, del Cuna Más, Caliwarma, de que los niños se alimentan y lastimosamente en algunas ocasiones ha tocado un mal proveedor que no contempló ciertas características de salubridad quizás y lastimosamente algunos niños enfermaron, pero este tipo de programas tiene una repercusión tan positiva porque a lo largo del año, si nosotros, por ejemplo, no reforzamos una educación, un alimento idóneo para un niño entre 6 a 36 meses, que es los 3 primeros años de vida, incluso los 5, los niños no van a tener el desarrollo completo a diferencia de uno que sí ha recibido esta atención. Entonces, estos proyectos de inversión de las cunas y en efecto capacitar quizás a personas para que en territorio ayuden a, en conjunto hacer que este proyecto funcione, sí son altamente rentables socialmente hablando, ¿no? Entonces, nuevamente nuestro deber está como ciudadanos estar ahí viendo y ¿por qué no decirle, oye, alcalde, ¿qué pasó? Mi hospital está hace 5 años y tú no haces nada. Entonces, sí tenemos esa potestad como ciudadanos. Entonces, ahora voy un poco a responder la pregunta. Ahí, uy, ahí, no sé, a ver, un segundo, voy a ver que se me perdió. Aquí está. Dice, ¿cuál es la diferencia entre las brechas que se presentan en Lima respecto a las de provincia? Bueno, hablar de las brechas desde Lima y las demás provincias es bastante debatible porque a Lima, si bien es cierto, tenemos a la mayor población concentrada, sí tenemos muchos distritos que necesitan una atención urgente de parte del Estado. Y la necesitamos porque el contexto geográfico lo demanda. Llevar una tubería a un distrito donde quizás hay muchas colinas, algunos cerros, va a generar algún tipo de ingeniería totalmente diferente o quizás va a imposibilitar la posibilidad de tener este recurso en este sector. Entonces, si bien es cierto, Lima sí tiene mayor presupuesto para poder quizás aparentemente hacer este tipo de intervenciones, nos damos cuenta que quizás es un tanto menor cuando empezamos a sacar la cantidad de presupuesto, es decir, si en mi distrito 1 tengo 10 personas y tengo 100 soles, si divido esos 100 soles por cada uno de los miembros de esta población, vamos a tener un ratio bastante pequeño. A diferencia si tenemos un presupuesto de 100 soles en un distrito donde solamente hay 2 personas, el ratio va a ser diferente. ¿Cuándo tenemos o cuál es la característica que hace que gastemos mejor y de manera eficiente? Cuando los profesionales dentro de la institución sí generan las estructuras correctas para poder hacer los gastos más eficientes y oportunos durante el tiempo, al menos donde se hace la planificación. Y en efecto, es innegable que en provincia que no sea la capital, sí exista una cantidad mayor de brechas por atender y se puede caracterizar por diferentes situaciones. En provincias, fuera de sus provincias capitales, digamos, existen más provincias que tienen más pueblitos y que están muy distantes los unos de los otros. Y esto hace que sea mucho más caro el poder invertir. Entonces, si nosotros vamos bajando de quizás gobierno regional, gobierno provincial y gobiernos distritales, vamos a ver que los distritos, indistintamente uno con el otro, tienen diferente capacidad presupuestal. Es decir, que cada uno tiene su propio dinero para poder hacer lo que pueda con ese dinero. Pero ¿qué pasa? Que mi pueblo está a 12 horas de la provincia y tengo una carretera de trocha carrozable. En principio, no me va a alcanzar el dinero que tengo para hacer eso. A diferencia quizás de un distrito que solo está a 2 kilómetros y que podría cubrir esa distancia a través
de hacer un proyecto de inversión de una carretera para solo 2 kilómetros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando viene aquí la forma correcta de poder hacer engranajes entre instituciones, es poder como gobierno municipal empezar a poder solicitar quizás a otras áreas, puede ser el gobierno regional que tiene un poco más de recursos o incluso el sector para poder atender estas brechas. En efecto, y no solamente brechas infraestructurales, sino brechas sociales se identifican más en provincia. Y decirlo así matemáticamente o textualmente de hay suena incluso mucho más frío que el poder ir a ver y ver realmente que hay niños que tienen que caminar 4 o 5 kilómetros a sus instituciones en una carretera no asfaltada o no tienen establecimientos de salud donde poder atenderse y tienen que viajar 2 días o incluso el solo hecho de viajar un día a otra provincia para atenderte y tener un presupuesto para quedarte, comer, desayunar, pasar noches, pernoctar, es un gasto que no debería de incurrir cualquier persona que quiera acceder a este servicio, que además es su derecho legítimo. Entonces, estas situaciones sí calan en las provincias y definitivamente quizás esto suena algo muy político, pero ya a puertas quizás de una pre-campaña es importante ponernos a pensar cómo es que realmente queremos construir nuestra sociedad y qué tanto ha repercutido nuestro voto con nuestras autoridades que año tras año no han podido hacer mucho o nada y seguimos con muchas necesidades, ¿no? O sea, de la noche a la mañana no vamos a tener el mejor estado de bienestar, pero sí deberíamos de contribuir a un cierre bastante importante por la cantidad de presupuesto que año a año se ha ido incrementando. El presupuesto que destina el gobierno central a los provinciales, a los distritos y a los gobiernos regionales, año a año se ha incrementado. Eso siempre ha ido una curva positiva, pero la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo con ese dinero? Hace poco hemos estado, bueno, ya hemos pasado el primer semestre del país. Se supone que hasta ese mes la mayoría de gobiernos subnacionales e incluso los ministerios han debido de aproximadamente gastar el 50% del dinero que se les otorgó, pero no muchos de ellos han llegado a ese monto. ¿Y qué sucede? A finales de año, que es el momento en el que el Estado te dice, bueno, ya estamos a puertas de cerrar este año presupuestal, la gente empieza a gastar a lo loco y no necesita la reflexión de qué hacemos nosotros sabiendo y teniendo esta información, que no hacemos algo para poder hacerle un seguimiento quizás a ciertas, al menos a los proyectos de inversión que serían de posiblemente nuestro interés, ¿no? Que al menos están cerca a nosotros, en nuestro barrio, en nuestro distrito, o emblemáticos de los que quisiéramos saber un poquito más de información. Entonces, nuevamente, sabemos nuestro problema, el diagnóstico de brechas que nos importa para saber en qué vamos a gastar como gobierno. Luego, básicamente, la inversión pública. Finalmente, esta inversión pública nos va a ayudar a concatenar diferentes sectores a trabajar en conjunto y también beneficiarnos en conjunto, tanto el sector privado, el sector público, evidentemente, nosotros como población vamos a estar beneficiados de los productos de esa inversión. Y luego vamos a tener que también tener la conciencia social de poder ser partícipes de este círculo, porque hay la participación de la sociedad dentro de todos estos procesos, que se podría dar así si cualquiera estuviese interesado. Entonces, el diagnóstico de brechas básicamente es importante porque nos delimita en qué deberíamos de invertir prioritariamente. Eh, eso en términos generales. Igual si ahí tienen alguna consulta, quisieran comentar, nuevamente entiendo que podría haber personas de otros países, sería interesante escucharlos para poder seguir comentando sobre este tema en realidad. Excelente, Pía. Creo que has hecho una presentación bien amplia. Nos has dado una revisión de todo lo que está pasando en provincias y también cómo entender las brechas. Eh, a ver, vamos a darle la palabra
que den algunos comentarios. Más que preguntas, comentarios, nos gustaría escuchar de algunos participantes. No sé si está por ahí Lucy, si quisieras hacer algún comentario, Lucy, desde tu punto de vista de experiencia. Sí, bueno, buenas noches a todos. Sí, aquí escuchando atentamente la exposición. Em, en los últimos años ha señalado que hay una tendencia de que eh, cada día se incorporan más proyectos, ¿no? Incluso se terminan ejecutando proyectos que no estuvieron en el presupuesto inicial, con lo cual muchas veces se distorsiona el enfoque de brechas. ¿Qué recomendaciones podrías darnos para abordar esa problemática? Gracias, Lucy. En realidad es cierto que dentro del marco de la inversión pública existe la posibilidad de ingresar inversiones no previstas, se les denomina, a proyectos dentro de la cartera de proyectos ya existentes en cualquier gobierno, tanto nacional como a nivel subnacional. Y ahí la diferencia y la permisión existe porque nosotros iniciamos el año con un presupuesto institucional de apertura, que es el PIA, y luego finalizamos el año y vemos que esto va modificándose todos los meses, todos los días, con el PIM, que es el presupuesto institucional modificado, que todos los gobiernos subnacionales y nacionales lo tienen. Y esta simple diferenciación nos da a entender de que podemos modificar el presupuesto según la cantidad de recursos financieros que podamos tener en el transcurso de los años. Ahora, es poco probable quizás, y en realidad se ha visto que quizás exista la normativa para evitar que esto se dé, pero sí desde quizás de GPMI, que es la Oficina de Dirección General de Inversión Pública, que se encarga de poner más candados para que proyectos que no hayan iniciado en la cartera de proyectos se incorporen. ¿Y cómo es que hace este proceso? Se le pide más requisitos. Por ejemplo, si yo tengo nuevamente un proyecto X, debo de justificar a través de disponibilidad presupuestal, diagnóstico de brechas, vínculo con mi plan estratégico institucional y poder certificar que ese proyecto sí es necesario meterlo hoy a mi cartera de proyectos para que se le pueda dar disponibilidad presupuestal y poder ejecutarse o cumplir su ciclo de inversión. Una recomendación en realidad ya sería para el equipo técnico quizás que viene liderando cada gobierno subnacional, municipal, es realmente determinar si esa inversión es, uno, necesaria, probablemente lo sea, pero el decir que tenemos recursos para eso debe de también tener la responsabilidad de ponerlo para el próximo año, si es que la inversión continúa dentro de la cartera de proyectos que lleve presupuesto. Lastimosamente, los gobiernos subnacionales, sobre todo, tienen una cartera de proyectos de 20, 30, 40, 50 más proyectos de inversión y no todos de ellos tienen el presupuesto para ejecutarse en el año fiscal. Y hay proyectos que, claro, como la normativa te dice que un proyecto de inversión pública puede estar vigente hasta 3 años a nivel de perfil, hasta que no se venzan, digamos, y poder ahí alternar y ver las prioridades, que también se ha evidenciado, cambian según las gestiones que van pasando cada 4 años. Es decir, que un alcalde no necesariamente va a permanecer con la ejecución de ciertos proyectos, porque podría estar un proyecto hoy a nivel perfil ejecutándose o al menos aprobándose la viabilidad de este perfil, para que luego pase a la fase de ejecución, pero justo hay cambio de gobernador, de alcalde, y justo ese proyecto es desestimado por esa gestión para dar prioridad a otros, ¿no? Entonces, en realidad es un trabajo en conjunto de todo el equipo técnico, porque para la priorización de proyectos de inversión, si bien es cierto, es encargada la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, sí también viene el vínculo con la autoridad edil, gobernador, alcaldesa, alcalde, el presupuestario para saber cuánto dinero tenemos para los proyectos de inversión, y en conjunto tienen el deber de seleccionar las inversiones que, uno, tengan mayor cantidad de inversión
y que además contribuyan a mucho más al cierre de brechas. Y esto se hace a través de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Se crea un equipo de trabajo, que el MEF también te obliga a tenerlo, para hacer seguimiento constante a tus proyectos de inversión pública desde la entidad pública. Entonces, en realidad, ya me encantaría que quizás la recomendación sea que se identifiquen realmente estos proyectos que tengan un beneficio social mucho más para la población, y ciertamente a veces está mucho a discrecionalidad de las autoridades de turno, ¿no? Y lastimosamente ahí a veces el técnico que se encarga de hacer el registro, de ver cómo va el proyecto de inversión o ejecutar el proyecto de inversión, está a veces muy pegado a lo que pueda indicar una autoridad de turno para poder finalmente realizar algunas acciones técnicas. Esperamos que eso cambie y en efecto tratar de priorizar siempre los proyectos que beneficien más a la población, porque finalmente eso es para eso, para lo que nació los proyectos de inversión pública. Excelente, Pía. Creo que has Así hecho una... que eso en general, sí. No, quería ya felicitarte porque creo que has hecho una brillante exposición. Tampoco queremos aprovechar mucho tu tiempo. Te agradezco por tu generosidad de compartir tanto conocimiento. Ha sido realmente impresionante todo lo que tú sabes y me alegra mucho todo lo que nos has compartido aquí en la comunidad. No sé si los demás piensan igual que yo, pero me ha parecido que ha sido bien amplia la presentación. Las brechas en el Perú realmente son muy importantes como, digamos, meta para poder lograr el desarrollo. Entonces, hemos visto diferentes casos que nos ha presentado Pía y nos ha analizado de manera muy detallada aspectos que son esenciales dentro de toda planificación de la inversión pública, de la estrategia que tiene que haber en los sectores, del rol que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas y del impacto que tienen los proyectos, sobre todo cuando son bien ejecutados. Pero cuando fallan estos proyectos es donde se generan las brechas. Creo que el tema ha sido muy relevante. Muy bien, amigos, ¿qué les parece si le damos un fuerte aplauso a Pía, por favor, que realmente nos ha compartido una excelente presentación? Y te agradecemos, Pía. Más bien, vamos a tomarnos una foto, a ver si nos podemos activar la cámara todos los que estamos presentes para poder, como cada viernes, compartir, ¿no? Pía, tu cámara creo que se ha apagado, no la veo. Ahora sí, ahora sabía. Muy bien. A ver, a ver, print. Excelente. Muchas gracias. A ver, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Excelente. Muchas gracias, Pia. Ha sido una brillante presentación. Te agradecemos por lo que nos has compartido y realmente nos has ayudado muchísimo esta noche, sobre todo a tomar conciencia de este tema tan importante porque los países avanzamos en la medida que cerramos las brechas, ¿no? Y eso nos ha demostrado ahora de cómo está, digamos, la situación. En poco tiempo nos ha demostrado cómo está la situación a nivel de país y no solamente a nivel de país, sino también cómo está en Lima y cómo está en las provincias, ¿no? Que también tenemos que tomar conciencia desde el punto de vista político, ya que los políticos muchas veces son los que no permiten que se den este cierre de brechas, la falta de competencia técnica también, ¿no? Así que estamos muy agradecidos. Muy buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. hasta luego, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao, Margot.